40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Estamos en 40 años, historia de una época, y estamos con JF La Mata. JF, bienvenido. Muy buenas. Bueno, hemos dicho que JF ya es un codirector de este programa. Ya vamos subiendo, además de el director y presentador del programa El Extintor, también, que se da aquí en Radio Ya. La semana pasada nos quedamos hablando del Partido Comunista, una primera etapa, y decidimos dividirlo en dos, porque yo creo que la historia del Partido Comunista da mucho juego. Nos habíamos quedado justo al inicio de la transición, ¿no? Eso es. La verdad es que el partido, ya sabe que yo me apasiono con la historia de casi cualquier cosa, desde medio de comunicación hasta partido político, hasta los más pequeñitos. Pero en el caso del Partido Comunista de España es que además su propia historia saturniana, por así decirlo, de devorarse mutuamente, da mucho pie a que habláramos tranquilamente y sin tener que agolparse de los últimos procesos a los que han llevado, desde que, digamos, era un partido y una importante movilización de masas, a lo que es un partido muerto. Se van a enfadar, con perdón, los que están ahora, pero es que en comparación a lo que fue, hoy es un partido muerto. Pero vamos a hablarlo tranquilamente. Oye, y sí me gustaría, si te parece, un pequeño resumen de lo tratado la pasada semana. Muy bien. Habíamos dicho cuando se funda el Partido Comunista de España, una extinción, me parece que fue en el año 21, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que como primero se extienden como 4.000 grupitos, luego se reunifican todos, más tirando 22-23 el Partido Comunista de España, y en el fondo es durante la Segunda República, a partir de la Revolución de Asturias, cuando empieza a tener una masa importante social que se está viendo del Partido Socialista Obrero Español. A partir de y su mayor militante viene del Partido Socialista, ¿no? Sí. A partir del año 34. Oye, en la guerra ya lo tratamos, cómo vive la guerra, las órdenes de Stalin, era un sucursal del Partido... Era la sección española de la Internacional Comunista, y ya digo, sirve como ejemplo que si usted coge... el usted se me cuela... si tú coges el mundo obrero de cualquier época, hasta el año 60 finales, en Mundo Obrero ves Mundo Obrero, órgano oficial de PCE/SEIC, PCSEIC, que es decir, sección española del Partido Comunista Internacional, que es lo que creían que era y nunca fue el Partido Comunista de la Unión Soviética. Oye, bueno, habíamos contado los maquis, también recuerdo el papel de la pasionaria, más bien simbólico, porque enseguida... Con gran valor, pero como símbolo, el brazo ejecutivo, aunque Santiago Carrillo no sea secretario general hasta 1960, en la práctica, desde una década antes, ya mandaba. Desde los años 50 ya estaba... Ya es la figura importante del partido. Oye, y llegamos a la transición. A los últimos, a los extractores del franquismo, sí, a los años 70. Y nos habíamos quedado en un papel... Es muy importante un poco entender que lo que va a arrastrar al Partido Comunista de España y a la izquierda y a la extrema izquierda en general es un problema que, por cierto, también se podría comparar con el Estado español, ¿no? Que es la definición, digamos, de esa unidad y de el nacionalismo separatista, que curiosamente los partidos de izquierda, el PSOE también, pero sin duda el que más fuerte lo va a vivir es el Partido Comunista, le va a estar persiguiendo en todo momento. ¿Qué ha pasado? Vamos a entender un poco el momento. En el Partido Comunista, en el comunismo internacional, han pasado dos cosas que a la vez y que han sido claves para entender cómo funciona esa familia de países comunistas hermanos, todos dictaduras. Uno, la primavera de Praga, que eso ha sido un revulsivo brutal, y dos, el divorcio entre China y Moscú. ¿Cómo podemos explicarlo? En el caso de la primavera de Praga es muy interesante recordar que no lo hace solo la Unión Soviética, lo hace la Unión Soviética apoyado por una serie de dictadores regionales que están de acuerdo. O sea, lo hacen la Unión Soviética, Polonia, Bulgaria, Hungría y la República Democrática Alemana. Todos los dictadores de allí los... apoyan que se intervenga en Praga. Y en cambio, China no lo aprueba. No tiene que ver, a mi juicio, y aquí es verdad que estoy hablando subjetivamente, a mi juicio, con un tema tanto de libertad o aperturismo, aunque es verdad que el intento del comunismo de Checoslovaquia era más aperturista del resto de sus hermanitos, como de el principio de jerarquía, de aquí quien manda. Si permitimos que un régimen evolucione por su cuenta, desaparece, digamos, esto de se lo va a pedir todos los demás. Entonces decían, bueno, aquí no podemos permitir, si aquí Alexander Dubček, que así se llama el dictador comunista de Checoslovaquia, cree que puede hacer una serie de reformas por su cuenta sin consultarlo con el resto, se ha equivocado y hay que dejárselo claro. Pero para poner un ejemplo, alguien que estaba en contra de la primera de Praga era el de Rumanía, que no era precisamente un modelo de liberal, ¿verdad?
el gran amigo de Santiago Carrillo, estuvo en contra en ese momento de la Primera de Praga, y por eso muchos erróneamente dijeron en España, ese es el ejemplo de aperturista tal. China estaba en contra, y China, a mi juicio, era más salvaje que la Unión Soviética. Pero tiene que ver con eso de jerarquía, de que China, Mao o Ceausescu decían, yo entiendo que un dictador puede hacer lo que dé la gana, lo que había hecho sin Tito. tener que pedir permiso. Y en cambio los demás, Polonia, Bulgaria, Hungría, dicen, no, aquí somos todos hermanos, aquí se hace todo de manera sincronizada. Eso va a afectar a todos los partidos comunistas, no solo a los que están en el poder, también a los que están en la oposición. Y para España supone un gran problema, porque para España es reconocer que el Partido Comunista es una dictadura. Dirán, bueno, pero eso es una obviedad. No era tan obviedad, porque el discurso que habían llevado los opositores era en nombre de la democracia. Es absurdo decir eso si ves que el planteamiento de cualquier panfleto de propaganda del PSOE o del PSOE también decía contra la dictadura franquista y el imperialismo norteamericano. Si era solo contra la dictadura franquista, no puedes criticar. Estados Unidos tendría que parecerte bien. Claro. Era contra el imperialismo americano porque todavía tenía un claro planteamiento revolucionario de régimen proletariado. Pero bueno, esto entiendo que... Pero fíjate, han jugado un lenguaje, y esto es, estamos hablando de historia. Claro, en esa época Rumanía parece como uno de los países aperturistas. Sí, pero eso no son los comunistas, eso también lo que llamo yo los buenistas. O sea, en Occidente hay muchos que lo creen ver así. Incluso en Francia, de líderes socialdemócratas que dicen, cuando se puso la Primera de Praga, digo, ay, qué malos son estos Brezhnev. Tendría que seguir el ejemplo de Ceausescu, que además Ceausescu le pasaba como a los Marcos, por tirar al país de mi país de origen, les encantaba codearse en las fiestas y tal, el matrimonio Ceausescu ser más social, pues a la gente confundía eso con libertad interna. Sí. Por dentro había una represión casi más bestia que la que podía haber... bueno, dentro la competencia era dura dentro del bloque del Este, pero probablemente de las más bestias que había a nivel interno. En Rumanía, ¿no? Además, la creación de la Stasi... Stasi. Eso se ve muy bien cuando ministros desaparecen. Yo creo que a Ceausescu solo le gana en ese aspecto uno que a lo mejor los oyentes no lo conocen, que es Enver Hoxha, a nivel europeo. En Albania. Quiero decir, al final... Pero fíjate, Hoxha era tan visceral que incluso a la muerte de Stalin corta con la Unión Soviética. Claro, ¿no? él de hecho no participa en la invasión de Checoslovaquia, pero en su caso no por el argumento de Mao o de Ceausescu, en su caso es porque desde que ha muerto Stalin considera que hay un desviacionismo y que por tanto ya no quiere saber nada del pacto de Varsovia. Él fue leal hasta el final al régimen de Stalin. Bueno, Enver Hoxha se cargó, dicen que personalmente, yo no sé si eso es una exageración, al que fue su primer ministro durante casi 30 años, Mehmet Seju, y un día se muere después de haber sido el número 2 del régimen y sale un comunicado diciendo era un traidor. Digo, así lo resolvían todo. Sí. Digo, pero que es un traidor, resulta que de golpe y porrazo resulta que era un espía infiltrado de Occidente, según 30 años, y no le había detectado su gran amigo Enver Hoxha. Pero vamos, en China pasó algo parecido con Lin Piao. Lin Piao, Mao le designa sucesor y después un día oficialmente dicen, no, ha muerto, se ha estrellado en un avión y oficialmente en el fondo era un espía. Digo, aquí cualquier día y a lo mejor hubiera sido aún peor que Mao, nunca, pero que al final lo que sirve un poco para medir la brutalidad de las dictaduras, es decir, si ya los propios que forman parte de la dictadura desaparecen o mueren en circunstancias extrañas, nos permite un poco medir cómo sea el resto, ¿no? Eso se ve mucho, yo que sé, los nazis con lo de Rom y los cuchillos largos. En Guinea, Macías se cargó a todo su primer Consejo de Ministros. Y en cambio, aunque pueda parecer que es una especie de intento por edulcorar, pues que son diferentes, pues yo que sé, en Portugal o en España... pues que puede decir, pues que a Ruiz Jiménez le quitaron como ministro, que decir, y está, y sigue aquí escribiendo cuadernos para el diálogo contra el régimen. No es, yo creo, blanquear al régimen, decir que claramente la dictadura de Salazar y de Portugal y de España y Franco no juegan la misma liga que la de Ceausescu o la de Hoxha. Pero bueno, es que, claro, comparar eso es una salvajada, no tiene nada que ver, ¿no? Pero es que si no se sostiene, dices... en el caso del Partido Comunista de España, por cierto, por terminar en este paso, ellos apenas han tenido mártires, que es una cosa muy complicada. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran mártir del Partido Comunista de España? Julián Grimau, ¿no? Que es la única ejecución de un miembro importante del Partido Comunista, porque todos los demás se habían fugado. O sea, en la represión de posguerra no hubo ningún dirigente destacado del Partido Comunista de España. Habían ido todos a la Unión Soviética. Luego Carrillo sí estuvo un poco más por Europa y por Francia, paseándose un poco, y sobre todo por Rumanía y Checoslovaquia. Pero entonces mandan a España a Grimau, le pillan y es el único que es, digamos, ejecutado. Es curioso en el caso de Julián Grimau, por terminar el tema, que sus acusaciones no son por ser miembro del Partido Comunista de España.
Dirán, bueno, pero le mataron por eso. Bueno, no podemos saberlo. Pero digo que legalmente el Consejo de Guerra no ejecuta a Julián Grimau por ser miembro del Partido Comunista. Le ejecuta por asesinato. Eso es. Porque lo que dicen es que él ha sido responsable de una checa de 2, una en Madrid y sobre todo una en Barcelona, donde ahí pues se ha ejecutado a gente. Miraba antes, por decir nombres, a Sara Jordá y a Joaquín Sol, que eran 2 mujeres a las que etaron, al juez Joaquín Serrano, a Sánchez Catalina, que era un locutor radiofónico, a Mercedes López, Eduardo Roma, Celso Mira, y a Ferran Tárrega. A este último le quemó los pies con soplete. Esto es lo que dice la acusación del Consejo de Guerra. La acusación, por eso se ejecuta Julián Grimau, es por los crímenes que comete cuando era responsable de esa checa, no por su militancia del Partido Comunista. Entonces, yo acepto que se abre el debate de si la pena de muerte está bien o está mal, pero lo que no se puede decir es que se ejecutó por ser miembro del Partido Comunista. Me puede decir, no, es que esos crímenes no los cometió él. Fue inocente y el fondo culpable era este otro. Sí, pero él era el responsable de esa checa. Pero lo que no puedes es borrar esas víctimas de la historia. A mí si un tío me convence, no era Julián Grimau, era Julián Trimau, y se confundieron, y pues vale, entonces, pero mientras eso no, lo que no puedes hacer es borrarme de la historia que esos crímenes se produjeron y que había una checa que estaba allí. De todos modos, por terminar esa cuestión, Jorge Semprún, que hablamos en el programa la semana pasada, que le expulsaron del Partido Comunista porque él es el que dice que... Llegó a ser ministro de Cultura, ¿no? Con eso es. Porque mientras que su hermano pega el rebote brutal y acaba casi en derecha más derecha, él en el caso acabó entre medias. Se quedó en el socialismo, eso sí, nunca se reconcilió con el Partido Comunista, ni con Santiago Carrillo, ni con la Pasionaria. Él en su libro... brutal, el de las memorias de Federico Sánchez, él dice que cuando ejecutan a Grimau, le encarga al Partido Comunista, como es un poco el intelectual, oye, escribe un libro de todo lo que ha aportado Julián Grimau a la clase obrera para difundirlo a nuestros contactos tal. Y no encuentra. Y él se encuentra, cuando está haciendo el libro, pues habéis escrito esto, se encuentra una cosa que no es por lo que le juzgó el Consejo de Guerra, se encuentra que participó en la represión del POUM, de los trotskistas. Sí, pues, si sale aquí que ha matado a trotskistas, dice, no, pues eso no lo pongas. Eso no lo pongas. Eso lo dice Jorge Semprún. Y eso lo pone como una de las cosas que a él explica ahí todo su proceso de decepción. Y eso lo incluye como documento. Eso se publica en España en el año 78, que le dan el premio Planeta, y ya el Partido Comunista sale enfadado, y Azcárate, que entonces es miembro del Partido Carrillista, luego se volverá anticarrillista y creo que acabará en el PSOE, pues dice que es que vergüenza, ¿cómo escribe eso? Atentando contra la memoria del héroe Grimau, claro. ¿no? Pero esas cosas es que tiene la... ¿En qué año ejecutan a Grimau? Estaba intentando... Pues el Consejo de Guerra, si no me equivoco, estoy dando memoria, pido perdón si me confundo año. Yo creo que fue el año 62. Estoy dando... Y a lo mejor como fue Consejo de Guerra sería el mismo año, o sea, el mismo año porque era muy rápido en aquel momento. Se da por entrar al Consejo de Ministros, tal. Manuel Fraga, Fraga estaba ya, con lo cual Fraga le ponemos justo en el 62, a lo mejor fue un poco antes, digo un poco después, 63, que es porque Fraga fue el que le tocó dar la cara un poco ante el mundo de explicar por qué lo habían hecho, ¿no? Es curioso que yo entiendo que alguien ahora... pues jovencito tipo Alberto Garzón diga qué vergüenza el asesinato de Julián Grimau, pero en aquel momento que salgan las embajadas soviéticas a decir qué vergüenza el asesinato de Julián Grimau con lo que tenían ellos dentro, es un poco hipócrita, ¿no? Dices, que salga el Partido Comunista italiano a decir nos parece fatal que el régimen español ejecute a tal, oye, y Checoslovaquia acaban de ahorcar a 11 personas, es que se lo merecían. Bueno, ellos han jugado esa doble moral. ¿Cómo influye ese distanciamiento entre la China comunista de Mao y la Unión Soviética? ¿Cómo influye en España? La clave del Partido Comunista de España es escisiones. O sea, en España va a haber un mare magnum de escisiones brutales en el Partido Comunista. Hay que recordar que el Partido Comunista, que tiene una imagen, digamos, activa, porque el letrero comunista es el que más duele al régimen, y por lo tanto eso también te da un poco de poder para granjearte apoyos, pues eso genera que también haya un poco de fraccionamiento. La cúpula no está en España. Santiago Carrillo, es verdad que teledirige bastante más que el PSOE desde Francia. O sea, Llopis estaba en Francia y en México viendo la vida y mandando alguna carta, pero quiero decir, no tenía un contacto. El Partido Comunista sí tenía un contacto, pero los líderes no estaban. Había algún líder a lo mejor... Bueno, mira, un ejemplo curioso. Santiago Álvarez o Simón Sánchez Montero fueron a la cárcel durante la dictadura franquista porque les pillaron... En el proceso 2001, además, ¿no? Sánchez Montero. Y no hubo ejecución. Es decir, para aquello de que, evidentemente, democráticamente, no tiene un pasaje ahora que alguien esté en la cárcel por repartir pasquines subversivos. Pero... si queríamos vender la teoría de pillaban a un comunista y lo mataban, ¿cómo explicas que alguien tan importante que era del comité ejecutivo como Enrique Álvarez o Santiago Montero estaban y salían y seguían en España? Es algo que el discurso, digamos, es de dibujo animado que se hace a veces, pues dices, no encaja, no cuerda. Bien. El problema de las decisiones es que, por ejemplo, el maoísmo
atraía mucho. Y Carrillo, que mantenía una discrepancia con la Unión Soviética, nunca rompió el cordón umbilical. Esto es complicado, los matices son extraños. Enrique Lister se enfada porque él es fiel a la URSS y que el Partido Comunista diga que discrepa de la invasión de Checoslovaquia, él no lo tolera. Dice, qué vergüenza esto, acaba peleándose con Carrillo y le expulsa a Carrillo del partido a Enrique Lister, que crea un partido personalista residual, el Partido Comunista Obrero Español, que no tiene importancia absolutamente ninguna, pero eso podría hacernos pensar que Carrillo se había vuelto antisoviético. No, esto es un complicado. Discrepaba de la estrategia soviética porque él entendía que la forma para vender su producto, que es el PC, era mejor alejarse de la URSS y parecerse al Partido Comunista italiano o al francés, el eurocomunismo. El eurocomunismo era distanciarse pero no romper. El cordón umbilical seguía. En cambio, el maoísmo sí pedía una ruptura más clara. El maoísmo, que por cierto era todavía más bestia a nivel doctrinario, esto es complicado porque si entendemos que el aperturismo es distanciarse de la URSS, el maoísmo se llama aperturista, pero si entendemos que el ideario es el modelo de país que proponías, era todavía peor. Además tenía una violencia clara. El maoísmo incluía una referencia a violencia que no tenía ya tan clara la Unión Soviética. Bueno, el ejemplo, digo para que nos entiendan nuestros oyentes, un ejemplo de maoísmo era el grupo peruano Sendero Luminoso, ¿no? Brutal, se sembró de cadáveres Perú de una manera muy bestia. Luego al final su líder resultó ser un corrupto que se estaba forrando y ahí ayudó muy, fíjese, Fujimori, que tantas desgracias trajo a Perú. La mejor cosa que hizo fue pasear por todo Perú quién era el señor Guzmán y la gente, todos los que habían criado diciendo, ¿y de verdad creíamos que este tío era un revolucionario? Sí, ahí se acabó de forma el mito. Pero Sendero Luminoso, que en la selva hace unas salvajadas era un intento de lo de Camboya. Estaban imitando a Pol Pot, que probablemente sea el peor maoísta. Ojo, que se fue la mano, porque luego fue la misma China la que acaba con... Es muy interesante porque en el fondo no sabemos los números de China. O sea, los rusos siempre dicen, oye, que os metéis mucho con Stalin y fue Mao mucho peor. Por ejemplo, decía el hijo de Khrushchev, que decía, los chinos mantienen sus cuadros de Mao y era mucho peor, ¿no? No lo sabemos a ciencia cierta porque podemos hablar de la famosa cifra que se usa de los 100 millones, o bueno, 15 millones dicen, 20 millones dicen, creo que es la... Pero en el fondo no lo sabremos nunca, porque no han abierto... O sea, Gorbachev abrió un poco los libros de la URSS y casi acaba con el país por hacerlo, y por eso hay algunas cifras orientativas. En China nunca se ha hecho eso, por lo cual no tenemos ninguna cifra. Ahora bien, si usamos como referente Camboya, porque Pol Pot decía estar siguiendo los principios de Mao, nos puede hacer una idea de lo que debió pasar en China en época de la Revolución Cultural, ¿no? Pero bueno, hablamos en Camboya unos 3 millones en una población de 9. Claro, el famoso tercio de la población. Sí, el tercio de la población, ¿no? Entonces, en el caso de marcas españolas, quizá, aunque hubo muchas marcas, en España hubo dos marcas que decían ser maoístas importantes, que fue el Partido del Trabajo, por usar la sigla que más se usó, empezó siendo Partido Comunista España Internacional, pero en el fondo el PT es como más lo conocerá la gente, y la ORT, son los dos importantes que hubo ahí. En la Organización Revolucionaria de los Trabajadores, que dirigía el camarada Inchausti, José San Roma. José San Román, efectivamente. ¿No? Y en el caso del PT hizo una cosa muy interesante que tuvo mucha fuerza en la universidad, porque creó un grupo juvenil llamado la Joven Guardia Roja, exactamente el mismo nombre que tenían en China, para decir, no, la revolución viene desde los estudiantes. Ahí estaba liderando una señorita llamada Pina López Gay, que fue un poco símbolo. Pina López Gay, ¿luego acabó en el PSOE esta mujer? No, sí. Todos acabaron en el PSOE. San Román también. Paquita Sauquillo, que es otra importantísima, sigue ahora, por ahí la ves hablando y era una de las líderes de este grupo, jovencísima y muy radical. Estos decían que Santiago Carrillo era un reaccionario, porque les parecía que era muy radical, tal, pero en el fondo era una herencia de ese divorcio entre la URSS y esto es una escisión, ¿no? La ORT y el Partido de los Trabajadores es una escisión del Partido Comunista de Carrillo. Es verdad que ellos estaban en España y la dirección del Partido Comunista no. Entonces jugaban a decir, nosotros, igual que lo que en el PSOE, digamos, fue Tierno Galván. En el PSOE Tierno Galván que dice, oye, aquí estos socialistas, ¿por qué tengo que obedecerles? El que está aquí jugándosela de una manera bastante lucida, que es decir, Tierno Galván... La sanción fue que le quitaron la cátedra, pero quiere decir que es horrible, pues solamente sea horrible, pero volvemos a jugar. Lo comparamos con lo que hubiera equivalencias con, yo que sé, con la Guinea de... No, el PSP de Tino Galván, que ya hablaremos el Congreso del PSP de Tino Galván es el año 74, por ejemplo. Es una decisión del PSOE. Y hay periodistas allí, ¿no? Que salen la foto del partido, digo, para que entendamos un poco. Y ojo, le costó la cátedra, pero que no podemos ponerlo en la misma... Todo tiene que ver siempre con qué lo comparemos. No puede compararse con los regímenes, por ejemplo, de la Europa del Este, si quieren. Bueno, en la Joven Guardia Roja estaban en Vascongadas
Guillermo Gortaza, que luego fue responsable de formación del Partido Popular, que es el marido, es colaborador, viene a muchos programas de esta casa, y su mujer Pilar del Castillo, que fue ministra de Educación, con José María. Luego la machacaron, porque además o sea, los dos miembros de la izquierda progre, con perdón, no suele perdonar mucho que te vayas al PSOE, sí, pero yo discrepaba mucho cuando se habla del caso del señor Pío Moa, de que la gente dice, qué vergüenza, cómo permiten a un exterrorista hablar por la radio y tal. Y yo decía, si tu crítica fuera a tener un pasado con los tribunales, entonces tenía que aplicarse a todo el mundo. Pero si eres sincero, a ti no te molesta que Pío Moa sea exterrorista, lo que te molesta es que se acabara en el bando de la derecha, por así decirlo. Eso es lo que no le perdonan. Si él estuviera, digamos, tal, me parece que no tendrías tantos problemas. Si él estuviera ahora en Esquerra Republicana, pero yo qué sé, tengo la sospecha que tú no tendrías ningún problema con que él hablara en radio. Oye, ¿qué pasaría en estos años? La ORT... Hay una gran batalla en las universidades. Bueno, aquí no necesito decirte a ti porque tú probablemente lo vivirías, como les pasó a la generación de mis padres. Las universidades en los años 70... Bueno, a mí me pilla, yo tengo 50 años, a mí me pilló en la universidad en el 86, más o menos. Hace bien en corregirlo porque le estaba pidiendo yo la generación de mis padres. 87. Le pido mis más humildes disculpas. Es decir, ya en los 70 no me pilló... Después de tanto de historia y ya nos ponemos todos los años de sí. encima. Bueno, pues la universidad en los años 70 era un auténtico foro, digamos, de... si se quiere, de discusión, si se quiere, de subversión, por usar el lenguaje de la época, y ahí tenían mucho... Mi tío y mi padrino militaban en el Partido Comunista, de forma muy activa. Había un auténtico cultivo, ¿no? Entonces había una gran riña entre estas escisiones. Hay una más, por cierto, más, si se quiere, por usar la jerga macarra, más chunga, como diríamos, que es la Liga Comunista Revolucionaria. La Liga Comunista Revolucionaria quizá era la más conflictiva de todas. ¿Por qué razón? Porque la Liga Comunista Revolucionaria, que es oficialmente la trotskista, cogió la primera, luego vendrán las demás, cogió el discurso de la autodeterminación, de decir que quién era España para decidir a un pueblo que lo que tenía que hacer, entendiendo como un pueblo como cual el modelo de España tenía que ser una especie de federación rara, de federaciones autónomas, tal, y por tanto eso aplicado al partido. ¿Quién era un partido nacional para decirle a su federación vasca, valenciana lo que tenía que hacer, también tal? Este es dilema que plantea la Liga Comunista Revolucionaria, donde milita, por ejemplo, Jaume Rouras, el que luego fundará la Sexta y los negocios del fútbol y tal, y hoy lleva, por ejemplo, Real Madrid Televisión, unas cosas que son extrañamente curiosas, a la vez que está apoyando la consulta, el centro de mando del día del 1 de octubre. Pero luego militaba en la Liga Comunista Revolucionaria. Sí. Y también gente... De inspiración trotskista era la Liga Totalmente. Ahí está, por ejemplo, también, yo que sé, gente como periodistas como Casino García Vadillo, que militaron por allí y tal. Lo curioso de la Liga Comunista Revolucionaria es que es la que más abiertamente simpatiza con ETA. Hasta el punto que durante un tiempo hay una fusión. Y se llega a llamar durante un tiempo LCR/ETA. Porque también ETA, que tiene sus propias escisiones de ETA, Asamblea Militar, todos eran lo mismo. A efectos de lo que interesa a nivel nacional, todos defendían la violencia, aunque unos fueran más marxistas-leninistas, otros fueran más nacionalistas, otros fueran más, lo que quieran llamarse. Y hay un tiempo que LCR es LCR/ETA. De hecho, era llamado Roures, aunque llamado Roures no era un gran dirigente, pero bueno, él estuvo en la cárcel por apoyar a ETA dentro de esa etapa de militancia de Entonces, aunque ningún partido de estos comunistoides en aquella época va a ser visceral contra ETA, pero quizá el LCR fue el que más lejos llegó en decirnos que somos lo mismo. Luego ya, digamos, se repitieron. Aún así, por poner un ejemplo, en el año 87 hay unas elecciones europeas y lo que queda de la Liga Comunista Revolucionaria pide el voto para Batasuna en el resto de España. Con lo cual, si quieren ejemplos más claros de que había una vinculación, aunque ya oficialmente no fuera orgánica, claramente seguía habiendo una simpatía. La Liga Comunista Revolucionaria, por terminar este apartado, luego cambia de nombre varias veces para ser Izquierda Alternativa y se integra en Izquierda Unida. En Izquierda Unida cambia de nombre y pasa a ser Izquierda Alternativa a Izquierda Anticapitalista, sale de Izquierda Unida, entra en una coalición llamada Podemos y Podemos les pide que se cambien de nombre porque no puede haber un partido dentro del partido y pasan a ser una corriente llamada Anticapitalistas. Es decir, los anticapitalistas son los antiguos LCR que apoyaban a ETA y ahora se entiende cuando Batasuna llenaba a lo mejor un cine en Madrid.
La infraestructura, estaba Jaime Pastor y gente muy importante, no a nivel electoralmente ha sido la izquierda. El actual LCR de inspiración trotskista, que llegó a estar vinculado a ETA. Seguimos la línea, ahora están en Podemos, son la corriente anticapitalista de Podemos. De hecho, cuando proclama Cataluña aquel régimen, aquella cosa que hacen el 27 de octubre de proclamar la independencia unilateral de Puigdemont, creo que el único comunicado fuera de Cataluña que sale reconociendo a esa República de Cataluña convocada es la corriente anticapitalista de Podemos, que rápidamente tiene que salir Podemos a decir, oye, que es una cosa de esta corriente, no nosotros, ¿no? Y sus grandes dirigentes, los únicos que tienen algo de apoyo electoral son en Andalucía, curiosamente. Teresa Rodríguez y el alcalde de Cádiz, que pertenecen a esta corriente, que es heredera, aunque estos son muy jovencitos ya, pero su maestro es Jaime Pastor y son herederos de la Liga Comunista Revolucionaria de esta de los años 70. Porque ahorita Maestre no está en esta corriente, ¿no? No, Maestre viene más, ella es más reciente, Maestre viene más del 15M, aunque quizá lo hubiera estado tiempo atrás porque son más intelectuales, pero por edad no llegó. Oye, ¿y la ORT cómo acaba esta decisión? La ORT y el PT tienen una historia más breve y más desafortunada, en el sentido que electoralmente lo intentaron más. Sí, ellos en las primeras elecciones no les dejan presentarse. O sea, cuando, digamos, el gobierno Suárez autoriza al Partido Comunista, su gran jugada maestra, que es permitir que el Partido Comunista, le dio mucha rabia al PSOE, me da la impresión, el PSOE siempre ha vendido que ellos ayudaron mucho. Sin duda, si el Partido Comunista no se llega a presentar, el PSOE hubiera dicho, uy, qué rabia que nos da que no estén nuestros compañeros, pero electoralmente pues podrían haber tenido más apoyo. Ahora bien, sirvió para que el Partido Comunista no pueda decir, ay, si nos hubieran dejado presentarnos a las primeras hubiéramos ganado, hubiéramos tenido no sé cuántos millones. No, les dejaron y se vio el peso. Importante, respetuoso. 20 escaños me parece que sacaron. Las primeras sacaron creo que 19, en las segundas 23, que es la que más han tenido escaños como Partido Comunista. Es el récord. El 79 es el máximo techo con las siglas Partido Comunista de España, logrados en toda la historia. Ahí no sé, para ellos fue una decepción, porque ellos se pensaban que iban a tener bastante más. Que ellos de hecho creían que iba a ser una cosa entre los de Suárez y los nuestros. Y no que iban a colarse ahí los universitarios del PSOE, ahí con el apoyo evidente y que no se puede hablar de Willy Brandt, que tenía muy claro que quería Mitterrand o los padres tenían todos muy claros que querían una posición socialdemócrata y que si hacía falta poner dinero lo ponían y lo pusieron. Y el propio régimen lo puso. Y a lo mejor lo hicieron bien, pero quiero decir, igual que veo bien que el Partido Comunista, para que nadie pudiera sembrar dudas de ese proceso estuviera, pero en la forma creo que era un partido comunista como pues el de Francia o el de Italia, que era su partido mal que exprese. No así el de Portugal, ¿no? Que era más peor soviético, el de Álvaro Funchal, y lo pagaron. Es que Portugal no se cuenta nada, pero en Portugal hubo un golpe de Estado, una intentona que casi acaba con lo que puede ser una democracia, un intento de transición democrática al principio, casi se les va a hacer puñetas por un intento claramente golpista del Partido Comunista, respondió por otro golpe casi golpista también por gente de la derecha, y menos mal que ahí hubo gente sensata, tanto en el campo militar, como puede ser Eanes, como Mario Suárez, que era, digamos, el equivalente a una socialdemocracia, también con el padrinazgo de los partidos socialdemócratas, de decir, oye, vamos a crear una socialdemocracia. Es verdad que la socialdemocracia que se crea en España huye de ese término como de la peste, hasta que no toca el poder no asumen ese término. Te preguntaba Guerra en el 76, y su democracia hizo nunca, era como el mal, hasta que ya están en el poder y dicen, bueno, igual sí somos un poco socialdemócratas. Bueno, en el caso del PT y la ORT, en las primeras elecciones no se pueden presentar. Como tampoco pudo el Partido Carlista, pues una serie de partidos, o Izquierda Republicana, pues que el gobierno suave, digo, bueno, ya bastante hacemos con el Partido Comunista. Sí se presentan, pero sin las siglas. Crean una coalición que era el Frente Democrático de Izquierdas, que se presentan y saca un único escaño que no es para ellos, que es para Esquerra Republicana, que tampoco estaba legalizada. O sea, digamos que los partidos que no se les había permitido legalizarse se presentan bajo una extraña coalición que es Frente Democrático de Izquierdas, sin poder usar su terminología porque no les dejan. El secretario general del PT se presenta en Madrid, no le vota a nadie porque no le conoce a nadie, y en cambio en Cataluña encabeza el líder de Esquerra y ese sí saca un escaño. Por eso luego permiten legalizarse y él es legalizado siendo diputado. Heribert Barrera, que es el primer diputado, que luego en Estrasburgo se negó a hablar castellano y tuvo muchos problemas por eso, porque no está en ese momento reconocido el catalán. Pero tampoco tuvo un gran éxito electoral. Bueno, ahora, en el 78 les legalizan, la Constitución permite todo partido, digamos, que no sea, digamos, abiertamente... Bueno, la verdad es que permiten todos, porque permite hasta Batasuna, con lo cual no pueden decir que ni siquiera la violencia era puesto como un requisito. Lo formal se lo saltaron todos porque la ley de partidos es mucho después. Entonces se presentan ya y entonces piensan que es su momento. Y en el 79, en las elecciones, ellos están en contra de la Constitución española, quieren recoger un poco ese no
desde los que dicen que esta Constitución es liberal y por tanto no es antisistema, no es tal, y la realidad es que no apoyan. Ellos dicen, mira, el Partido Comunista, entre comillas, ha traicionado al planteamiento del comunismo que está en contra de cualquier régimen que apoye la economía de mercado o la monarquía o tal. El electorado comunista es fiel a lo que dice el Partido Comunista de España, por lo tanto a esto no les vota nadie. Y su última baza es las elecciones municipales del 79, donde se unen el Partido de los Trabajadores y la ORT, que en el fondo ideológicamente no eran demasiado diferentes, y se unen en la candidatura de Paquita Sauquillo a la alcaldía de Madrid, que ya está convencida de que voy a tener por lo menos 4 concejales, tal. Tiene un gran apoyo mediático, no sé por qué. O sea, si ves la prensa de la época, le da la misma importancia a Paquita Sauquillo que a Ramón Tamames, que era el candidato del PC, Partido Comunista. Y demostró que que el Partido Comunista, que no sé si por Tamames o por el Partido Comunista, pero tenía un espacio electoral y el PTRT no lo tenía. Y no sacaron nada. No sacaron nada. Fíjate, esta Sauquillo luego acaba en el Partido Socialista. Esa es la parte más extraña. Después de haberte dedicado a decir que el Partido Comunista era un vendido al sistema, acaban todos en el PSOE. Pero el camarada Enchausti también acabó en el PSOE. Y Pinar López Gay acabó de tertuliana del PSOE en Televisión Española. La pobre murió muy jovencita, pero en su última etapa era una tertuliana a favor del PSOE en las tertulias de Televisión Española. Con lo cual dices, pues, como dicen, para este viaje no necesitamos alforjas, ¿no? Qué curioso. Esto va a repetirse mucho, por cierto, de que quien encabeza primero un sector radical en el Partido Comunista luego acaba en el lado socialista. Oye, y la vinculación del Partido Comunista de esta época con ETA, y supongo que a lo mejor orgánicamente no, pero sí a nivel de militantes, ¿no? Claro, aquí tenemos el problema, digamos, que es un problema que ha tenido siempre la historia, que es la simpatía. El amigo del militante, de mi enemigo es mi amigo. Entonces, claro, en una gran parte del Partido Comunista, y sí que podemos centrar en el EPK, que era el Partido Comunista del País Vasco, como el enemigo de la democracia, por comprar su lenguaje, es Franco y no es ETA. Y luego el heredero de Franco es la derecha, por tanto es la UCD primero. Pues claro, ese gen que está ahí en la cabeza va a seguir. Y eso ocasiona un gran problema. Es verdad que la dirección del Partido Comunista, lo comentamos justo al final del programa anterior, tiene un antes y un después del atentado del 74, el atentado de la calle Correos. De la calle Correos. Como ese atentado es muy bestia, para que la gente lo entienda, pues, digamos que maten a Carrero Blanco no da igual. De hecho, el comunicado del Partido Comunista, cuando matan a Carrero Blanco, prácticamente lo está defendiendo. No lo dice así, pero se puede decir que... Marcelino Camacho, en unas declaraciones, que esto se puede ver, él celebra, dice que está en la cárcel. Justo está en medio proceso de 2001. El proceso 1001, y él dice que... claro, no sé qué les hace llegar el champán. Él cuenta eso, que un abogado le dice en el juicio que han matado a Cejas, ¿no? Que que era Carrero Blanco, y que celebran, que brindan con champán en la cárcel. Eso es lo del champán no lo sabía, pero sí que se cantó mucho el voló, voló, Carrero voló, que era una cosa que cantaban en ese momento muchos actos del Partido Comunista, igual que de la izquierda Berchale, que es bastante lógico, puesto que lo habían hecho ellos. Entonces, es verdad que, claro, mientras que ahí estaba claramente ese matrimonio, Tamames también ha contado que en su momento le dijeron, oye, vamos a brindar por la muerte de Carrero, y él dice que él no quiso, tal, pero eso es como luego pasó con Franco, que duda cabe que se brindó ahí en todo lo que... Franco había muerto en la cama, pero no había sido asesinado por un no tenía, digamos, esa parte de que la mayor parte, mientras que en la sociedad española se puede hablar de cuando muere Franco, pues la división entre los que eran, digamos, las familias de la derecha, que quieras que no, todas lo lamentaron porque más o menos todos estaban allí, y a lo mejor podemos entender que las familias de la izquierda lo podían celebrar más. En el caso del terrorismo, la sociedad española, yo tengo la impresión, por lo que leo y los testimonios que hay, que había un impacto por aquello de, dejando al margen la discrepancia política, lo que es lo fuerte que un grupo terrorista cometió magnicidio. Es decir, se ha matado a un presidente del gobierno. De hecho, la prensa internacional no verá grandes apoyos, y no se puede decir que eran grandes entusiastas del régimen de Franco. ¿Por qué? Porque hay un principio moral de decir, hombre, es que no puede defenderse que vuelen a un presidente del gobierno como sistema de discrepancia, ¿no? Pero bueno, yo creo que a algún sector del Partido Comunista le dio rabia que no lo hicieran ellos. Sí. O sea, vamos a decir que Santiago Carrillo, por ejemplo, que condena el atentado de la calle Correo, antes de eso había hecho una entrevista a esta periodista Oriana Falaschi, en la que dice que todavía está deseando ver si podemos impedir que Franco muera en la cama y muera de un disparo. Eso lo hace en un diálogo que tiene con Oriana Falaschi un poquito antes, en el año 73. Con lo cual él no es que el Partido Comunista hubiera renunciado a la violencia. Es, digamos, la primera vez que lo hacen de manera oficial y clara, es a raíz del 74.
vamos a ser lógicos, no tenemos pruebas, pero ya debía estar en contactos desde dentro del Estado, pues con esta gente tipo desde el Manuel de Prado que mandaba al rey hasta lo que entornos de Areilza, que era el primero que empieza a hablar, y él, entre comillas, estaba negociando una entrada en ese proceso de transición. Entonces, él entendió, y yo creo que hizo bien, que no era compatible, y por eso cuando se produce además no tiene más remedio porque hay gente suya. O sea, como cuando se enteran que hay gente del Partido Comunista que ha colaborado en el atentado de la calle Correos. De la calle Correos, sobre todo hay una persona a la que no se puede deslindar nunca de ese atentado, que se va a Forest. Por cierto, ahí había una con ella que renegó de ella, hizo bien, que era tertuliana, no me sale el nombre, Falcón. Esa estaba en ese comando que ayudó. Lo que pasa es que ella es de las que dijo, yo no quiero saber nada de esto, aunque tiene su historia de haber estado con ese grupo, pero bueno, ella dice que antes... Es decir, ese grupo de ETA... eran militantes del PC. Eran militantes del Partido Comunista que apoyaban a ETA. Y le dio toda la cobertura. Y apoyaban a ETA, era que la gente en Madrid, para tener un piso, el comando que venía aquí para matar, le daban cobertura. Esto tal. Y en el caso de Forel no es solo que le diera un piso, es que hizo seguimientos de, mira, aquí sale la policía, sale a tal hora. Luego, por cierto, en un episodio muy extraño, que no es tema de hoy, Suárez decidió que los asesinos de la calle Correo fueran todos amnistiados, con lo cual nunca hubo juicio. Nunca hubo juicio con los detenidos del... Como igual que detuvimos a los asesinos de Carrero Blanco, y tampoco hubo juicio porque también les apilló esa amnistía que hizo... Del 77, de la que ahora parte de la izquierda quiere renegar. Reniega, ¿verdad? Esas cosas curiosas yo que pasan. Sí que reniego de esa amnistía del 77. Oye, es decir, los asesinos de Carrero Blanco, lo del crimen de la cafetería Correos, todos en libertad. La vinculación del Partido Comunista de España con la banda terrorista Grapo... Eso es más complejo. Porque claro, es verdad que ellos tienen una ventaja para defenderse de esta acusación, que es que el Partido Comunista de España reconstituido, en el que pertenecía a Pío Moa precisamente, que era más en el fondo, más del PC reconstituido que de lo que era la parte militar, que era lo que era el terrorismo. El Grapo en el fondo fue una banda que duró muy poquito, o muchito si contamos lo que vino después. Sí, mucho lo que pasa que es una secta, ¿no? Ella no estuvo tanto en el franquismo, fíjate, ya la fundaron el 1 de octubre del 74, ¿no? Del 74 al 75. 75, por las ejecuciones que hace en ese momento el régimen de Franco de los últimos ejecutados. Por tanto, su momento de más fuerza es durante la transición. Es verdad que, por tanto, hay una discrepancia con el Partido Comunista de España, al que acusan en sus publicaciones de ser reaccionario. Pero la parte curiosa que tiene el tema del Grapo es el intento que hubo ya de la prensa nueva, la prensa guay, por así decirlo, de intentar ocultar el dato de que son de extrema izquierda. Y es curioso que se intenta vender la imagen, mi muy admirada Victoria Prego es una de las que lo intenta, de que es de extrema derecha. Que dices, pero ¿cómo va a ser de extrema derecha el país? No, y se intentó un poco colar esa idea. Ellos, mira, no, pero lo hicimos, Cambio 16 y todos estos, lo hacíamos para así desarmarles, tal. Me parece muy bien, pero quienes volaron la cafetería California 47 eran militantes marxistas y siguen por ahí. Uh-huh. Afortunadamente, estos sí cumplieron una pena de prisión. Uno dirá que el hecho de que te cargues a 8 personas igual no merecía que esté en libertad, porque ahora está en libertad. Murió ya Sánchez Casas, pero murió libre en su casa, y López Anguita, que fue la mujer que puso la bomba. Pero, pero ahí... ¿Murió también ella? Sí. Yo quería decir por ahí. Sí. La volvieron a detener en los años 90 por repartir no sé qué pasquines. Digo, ¿todavía sigues con ganas de guerra a tu edad? Seguía colaborando con el Grapo. Ya una... Sí. El Partido Comunista, lo que hay que poner algo en valor de ellos, lo que demostró es que era el único grupo de todos los que estamos citando que, al contrario que todos los demás, tenía, uno, peso electoral, y luego una cosa muy interesante, tenía autoridad de mando. Vamos a poner un ejemplo. Atentado de Atocha, que fue un gran, digamos... podría entenderse como un gran éxito del Partido Comunista de España. ¿Por qué razón? Porque, vamos a pensar lo que había pasado. Habían matado a un grupo de gente del Partido Comunista. Probablemente tenía más que ver una cuestión interna laboral de que había un grupo de fascistas que, por lo que fuera, odiaban personalmente a aquel Joaquín Navarro, que era un dirigente de Comisiones Obreras. Tendría que ver con un tema de estos que había, porque había ahí un sindicalista vertical, ¿no? Un tal Albadalejo, que era de los que tenía un poco más, habían convertido durante el franquismo una parte que estaba bien pensada, de que estuvieran todos en el mismo piso, ¿no? Trabajadores y sindicatos, una especie de coto personal, con lo cual vinieran los abogados comunistas a romperles el cotarro con huelgas, tal, pues no podían soportarlo y cometieron un crimen que se le fue la mano. Yo he tenido ocasión de entrevistar, no están publicadas, algunos de los que participan. Tipo Lerdo de Tejada, porque ese sea un testimonio muy impactante, pero no vamos, de conocerlos y no. Él se quedó en la puerta y él creo que decía que no sabía lo que iba a pasar allí. Claro, y yo creo que se les fue en las manos. Alguien se puso nervioso, se le cayó una pistola, se disparó y cometieron un crimen horroroso a sangre fría. Y lo que interesante ahí es la reacción del Partido Comunista, porque eso del Partido Comunista es ilegal.
pero Carrillo ya está en España. Y ya lo sabe todo el mundo. Ya ha tenido la prensa, ya ha sido detenido, le han soltado porque no hay lugar. Por cierto, a Carrillo le sueltan por un decreto de Franco. Esa cosa que se cuenta muy poco. Franco publica a finales de los años 60 un decreto que él llama de reconciliación, que hace que cuando le tiene a la policía, dicen, tenemos un problema, que es que no le podemos procesar por nada de la guerra civil. En el año 69 hay un decreto 30 años después de finalizar la guerra, donde incluso los crímenes de guerra habían prescrito. Con lo cual, ni siquiera, en eso todavía no está la Constitución española, está aplicando, por tanto, la legalidad franquista. Dicen, pues le podemos detener por conducta subversiva, por militar al Partido Comunista, por un proceso, pero no hay detención preventiva por eso. Con lo cual, dicen, no, decía, no me acuerdo de Alcázar, pero si es el genocida de Paracuellos. Y con buen criterio él decía al gobierno Suárez, según la propia legislación franquista, no podemos del año 69, justo 30 años después de finalizar la guerra, se dicta un decreto por el cual se perdona a todo el mundo, incluso por delitos de sangre. Pues el Partido Comunista dice, oye, han muerto 8 camaradas nuestros, queremos un entierro público. Y con flores, con hoces y martillos y tal. Hay unas imágenes. Entonces, el gobierno Suárez, Martín Villa como ministro Interior, hace una apuesta que él ha contado y yo le creo, que dice que lo hicieron para medir. Dijeron, aceptamos con una condición: no queremos ninguna consigna, ni ningún grito subversivo, ni nada. Silencio sepulcral, sí. Y él cuenta a Martín Villa, que luego en documentales, que él dice que también a ellos les sirvió para decir, vamos a ver si de verdad este señor tiene autoridad. Porque es un señor que está ahí en el exilio, a ver si es como el tal famoso Llopis del PSOE, que dice, no, yo mando, nada. Es como, con perdón, es que algún día merecería a la pena hablar de todos los vividores del oposicionismo. Un montón de gente que salía en Francia y se paseaba y decía, no, yo soy el jefe de la oposición al franquismo. El señor Gil Robles, uno de los que lo dijo, don Juan de Borbón, que fue un conspirador nato y algún día hablaremos que fue cambiando de bando según la década, Calvo Serer, hay un montón de gente que se presentaba ante las cancillerías europeas a decir, yo soy el jefe de la oposición, y luego se mostró que no era nadie. Bueno, ahí Carrillo demostró que su gente le obedecía. Porque esa manifestación fue silenciosa, con flores, yodes y martillos y tal, pero nadie dijo, yo que sé, desde un ¡viva el comunismo! A un ¡viva ETA!, que podían haber gritado. De hecho, y es triste, casi al mismo tiempo hay otro crimen del que se habla menos, casi la misma semana que mataron a los abogados laboristas, mataron a los del Grapo, a un grupo de policías, 5 si no recuerdo mal, y hubo un funeral y ahí no hubo. Se le pudo a ¿cómo se llama este militar de la Marina? Le pudo ahí la... sí. Más valedor, el de encima de la disciplina hasta el honor. Sí, que se puso a gritar en pleno... luego era muy amigo de... Yo llegué a conocerle en persona, él era un hombre de honor, era un tradicionalista de... Fue conocido porque lo hizo en la vida imposible, pero es una pena que... luego estuvo en el 23F, fue a ver a Tejero. Él no participó en lo que es la elevación, pero a título personal entra... Claro, esas imágenes son justo de esa semana del asesinato de la matanza de Atocha. Se asesina a 5... Que nunca se habla de ellos, pobrecillos, pero bueno. Y ahí no le puede a este señor y a un grupo de gente que le apoya y empiezan a decir, abajo el gobierno, tal. Entonces, por comparación, se ve un poco que ahí, mientras que ahí no había una jerarquía clara, porque el bando de lo que, por usar la jerga progre, la extrema derecha, nunca ha habido una jerarquía clara, ha sido siempre, digamos, el ejército de Pancho Villa. Si ve que son del PC, sí tiene una dirección clara. O sea que ya pueden estar los del PT, los de la ORT, los del LCR y una leche. Había una dirección del Partido Comunista de España que decía, aquí no se habla, y la gente cumplía. Y eso duró bastante tiempo. ¿Cuándo empieza a perderse la autoridad de Carrillo? En parte, el diagnóstico que hace Carrillo, cuando, según él, la gente que esperaba tener cargos porque pensaba que Carrillo iba a ser lo que fue Felipe González, el líder de la oposición, no es líder de la oposición. Entonces ahí dices, yo que pensaba que iba a tener despacho, no lo tengo. Esa es la teoría que el propio Carrillo hace para decir por qué se le van las manos. Pero yo creo que hay otro problema que tenía Carrillo. Carrillo era un símbolo también, era un hombre que en el fondo se había formado en la guerra. Y el franquismo para él... Era distinto. El franquismo para él era la guerra. Por tanto, no cuestionas al jefe de una guerra. Y él, yo creo, ese diagnóstico mío, él mantenía en la transición y ya en la democracia, él tenía esa opción de ordeno y mando. Una cosa curiosa, el Partido Comunista empieza a tener problemas en la dirección de Carrillo por todos los flacos. El grupo, hay un sector, se van creando sectores. Por un lado, el sector prosoviético, que está contra el sector prosoviético, Ignacio Gallego, es el que más lo encaza de una manera muy clara. Hay un excura también por allí, en el sector, digamos. Pero luego está el sector, digamos, bandera blanca, que llaman. Bandera blanca eran los bandera roja, que habían sido pro-chinos, pero luego se vuelven todos muy moderados. Entonces, en broma, para meterse con ellos, dicen, mira, los bandera roja ahora son bandera blanca. Y estaba yo de Soleturá, estaba Cristina Almeida, acaba estando Nicolás Sartorius, y él dice, pues es posible que los bandera... Él también entonces expulsó a diestro y siniestro. Él expulsó del partido
a gente como el Escura que era de estalinista casi, a gente como Cristina Almeida, que era moderada. Y encima se le mete el otro problema que hablamos antes del ECE. Camilo Menéndez era el militar. Camilo Menéndez era Camilo Menéndez Vives, estaba dando de vueltas a las emparentado con la familia Piñar. Con la familia Piñar, sí, yo conozco a sus hijos. Y una figura que le hicieron la vida imposible a partir de ese momento. Camilo Menéndez Vives. Entonces, en el Partido Comunista se enfrenta a la vez que el modelo de orden y mando de Carrillo empieza gente a estar un poco harto. Es decir, ya está bien aquí que todos sabemos lo que dice este señor y sin que votemos, porque es un poco raro decir no en defensa de la democracia, pero claro, a nivel interno, ¿qué democracia hay? Si al final se nombra secretario general en Euskadi, en Valencia, a quien designe este señor. Eso a lo mejor funciona si triunfas electoralmente. Pero si tampoco triunfas electoralmente, dicen, oye, si no, tampoco es que este señor nos haga ganar por mayoría en ningún sitio, ¿por qué obedecemos tanto a este señor? Entonces empiezan a crearse las corrientes a ambos lados. Lo dicen, por un lado, tanto los prosoviéticos como los llamados eurocomunistas o bandera blanca. Y otro tema mucho más fuerte que va a acompañar al comunismo toda su historia, que es el tema de lo que decíamos antes del LCR, de la autoridad de un partido sobre sus federaciones. Y, por ejemplo, en el PSUC les trae una crisis muy gorda, porque comienza a haber gente que dice, un momento, si teóricamente el Partido Comunista dice en sus planteamientos que apoya la autodeterminación, entonces, ¿por qué no apoya también que la federación sea autónoma? ¿Por qué la Federación Vasca tiene que obedecer lo que hace el secretario general? Lo que dice. Y entonces ya, la Federación Vasca es la primera, por ejemplo, que acuerda irse con Euskadi Ezquerra, y entonces hay un gran jaleo que dice que no, hombre, eso no puede hacerse. Digo, no. Al final, Carrillo resuelve todo expulsándolo todo, aunque podía tener una lógica desde el punto de vista jerárquico que no se permitiera que una federación desobedeciera. En el ideario del comunismo feliz, donde se va a apoyar toda autodeterminación, no se entendía bien. Y encima los bandera blanca y los prosoviéticos lo aprovecharon para decir, veis, este señor es un desastre. Carrillo al final se dedicó a expulsar a todo el mundo, hasta que al final llega una derrota electoral muy fuerte, que es el año 82, y entonces todos los amigos se unen. Que él dice, ¿cómo es posible que se hayan unido gente que teóricamente tenía que odiarse como prosoviéticos hasta los eurocomunistas? Y le acaban echando a él. En el año 82. En el 82 le fuerzan a dimitir como secretario general del Partido Comunista. Él intenta una última baza, que es la baza del poder en la sombra. Y dice, bueno, vale, pero yo me voy. Ya que todo el mundo está de acuerdo en que yo me vaya, me voy. Pero yo designo a mi sucesor. Yo propongo a mi sucesor, como se dice en la jerga comunista. Y él propone a Gerardo Iglesias, que viene de su sector. Es de los más carrillistas que había. Él le había puesto como líder en Asturias, ¿no? Y al final Gerardo Iglesias, que dice, encantado, hasta que se da cuenta Gerardo Iglesias que Santiago Carrillo quiere tutelarle. Y dice, perdona, tú no me has nombrado, pero aquí quien tutelará soy yo. Digo, tal. No, ¿cómo que no? Que yo soy Santiago. Yo hablé con Julio Anguita y me contaba que a Anguita le decían, pero Santiago, que se ha aprobado por el Partido Comunista la resolución del comité. Y decía, las resoluciones del comité me las paso por el arco del triunfo. Me contaba Anguita que le dijo el propio Carrillo a él. Al final, curiosamente en ese momento, aquí el problema es que discrepan. Según los de Gerardo Iglesias, Anguita, Frutos, el bando del comité, lo que pasa es que Carrillo tiene una estrategia extremadamente radical de decir es imposible hacer nada con el PSOE, hay que ser mucho más radical, vosotros sois unos vendidos al socialismo, tal. Según la versión de los carrillistas, yo hablé mucho, por ejemplo, con Julián Ariza, que era el más fiel en el centro de Carrillo, al revés, le decía que ellos querían la unidad de acción con el socialismo y que eran los bestias de la dirección que no le dejaron. Sea como fuere, en el año 85, Santiago Carrillo es expulsado del Partido Comunista de España, el movimiento, digamos, más importante a nivel símbolo que tenía. La Pasionaria lo apoya, que es muy interesante. Apoya la expulsión de Carrillo. Que es algo muy llamativo. Dices, toda su vida con él, pero al final le pudo la disciplina de decir, mira, yo hago lo que diga el comité. El comité dice que te expulsan, pues a la mierda. Igual que con Semprún. Aquí ella siguió fiel a su dispositivo. Ella era la presidenta honorífica, ¿no? Claro, era la presidenta, que en el caso del Partido Comunista es un cargo honorífico. Y lo apoyó. Y Carrillo dijo, bueno, pues voy a fundar mi propio partido, que fue cambiando, recupera las siglas del Partido del Trabajo de España. Sí. Él dice, intenta ver si en Moscú le ayudan un poco, por aquello de que dicen, yo soy aperturista como Gorbachev ahora, tal. El Partido del Trabajo de España no le vota a nadie. Luego, cuando se crea Izquierda Unida, Anguita no le quiere. Dice, no, yo acepto a los prosoviéticos, que también se habían expulsado. Es decir, sale Gerardo Iglesias también... Es que también hay luego... Es que ya digo que es saturniano. Sí. La mayor, digamos, apuesta después de que se carguen a Carrillo y funda su propio partido es Izquierda Unida. Es, digamos, la gran apuesta que tiene la etapa de Gerardo Iglesias.
Y en esa apuesta es la etapa del no a la OTAN. Felipe González ya se ha convertido a socialdemocracia renunciando al marxismo y renunciando al antiatlantismo, y da el mayor salto simbólico, que es el referéndum de la OTAN. Sí a la OTAN. Que es un gran... Ellos ahora, a Felipe González no le enorgullece eso, pero yo creo que fue su mayor jugada, porque tenía que conseguir que sus propios votantes dijeran sí a la OTAN, porque la derecha le dejó tirado. La derecha dijo, es tu problema, nosotros no vamos a defender el sí a la OTAN. Y entonces el momento que el comunismo dice, es ahora nuestra ocasión. Y ya ahí esconden las siglas del Partido Comunista. Gerardo Iglesias apoya crear una especie de coalición, que en el fondo Izquierda Unida, ¿qué es? Recuperar escisiones. Sí. El Partido Comunista del Pueblo de España, ¿qué es? Los prosoviéticos que los habían expulsado, pues que vuelvan como partido en la coalición. Y bueno, Alonso Puerta, que es un grupo de los socialistas que se ha ascendido, que pasó, está de comparsa. El partido carlista también, incluso. El partido humanista. Es que son claros. El partido carlista es un partido que entra en coalición de Izquierda Unida, que en el fondo no tiene peso electoral, y que en el fondo al final casi parecía un partido separatista de ideología socialdemócrata en Navarra. Era un partido extraño para defender. Estaba ahí Carlos Carnicero y gente muy variopinta, muy antifranquista, porque muy, digamos... localista de navarrista, casi un partido defendiendo, pero que para algunos seguía marcado por el símbolo del pasado, con lo cual al final no le aportó nada a Izquierda Unida. Todo lo contrario. Como tampoco le aportó nada al Partido Humanista, que en el fondo lo vieron siempre como una secta. Ahí en el fondo los partidos que tenían algo de importancia era Tamames con su escisión, Gallego con su escisión y Puerta. Punto. Eran los tres únicos partidos que tenían algo de fuerza allí en Izquierda Unida, y electoralmente no valían nada. O sea, era el valor de la persona. Era el Partido Comunista, una especie de cambio de cara a Izquierda Unida. Tiene 7 diputados al grupo mixto, pues no es un gran triunfo. De los 20 que habían llegado a tener, 23 a 7. 7, que es lo que tenía con Gerardo Iglesias, que fue lo que llegó. Y el problema que tenía Izquierda Unida es qué posición tenemos con respecto al PSOE, que es el gran problema que tienen ellos. Es decir, ¿pactamos o no pactamos con el PSOE? Es decir, si no pactamos con el PSOE, estamos favoreciendo a la derecha. Pero si pactamos con el PSOE, es el abrazo del oso, que es lo que siempre ha sido. Esto acompañamos siempre, y ahora en el fondo les acompaña Podemos, siempre acompaña este debate interno a la extrema izquierda, de decir qué hacemos. Gerardo Iglesias no llega, el poder no le dejan, porque además, como hay 1000 conspiraciones internas, no llega un poco a decidirse qué hacer. Como Gerardo Iglesias tiene un pobre resultado y hay un tal Califa que está ganando en Córdoba por mayoría absolutísima, que era el alcalde, la gente empieza a mirar, oye, ¿qué está haciendo este Anguita? Igual este es el modelo que tiene que hacer. Bueno, a Gerardo Iglesias le hacen la cama de una manera, pues como se hacen en política las operaciones, muy claras, hasta que al final dice, mira, iros a la porra, que os den, y para que me estéis haciendo vosotros la cama, me voy. Intentan hacer una especie de tándem, decir, bueno, Julio Anguita, secretario del Partido Comunista, Gerardo Iglesias, presidente de Izquierda Unida. Y durante un tiempo conviven los dos. Al final, ¿quién manda cuando hacen las listas? Cuando se hacen las listas, dice, bueno, hace lo que dice el Partido Comunista. Él dice, ¿cómo? Pues si no puedo tocar listas, en el fondo los políticos son lo que son. Si no puedo tocar listas, si no puedo decidir dónde voy yo, dónde va Cal, ahí os quedáis. Gerardo Iglesias sigue diciendo a día de hoy que su modelo de Izquierda Unida lo reventó Julio Anguita. Es verdad que el gran enemigo de Gerardo Iglesias no fue Anguita, fue Carrillo. Es el que más pondrá a parir, es a Carrillo como el traidor que me hizo la vida imposible. Pero él se fue muy decepcionado de Anguita. Ahora cuando sacan a Iglesias, Gerardo Iglesias, que ahora están encantados todos de sacarle, decir, el modelo del expolítico que tras retirarse se vuelve a la mina. Bueno, a regentar un hotel tampoco es... A la mina no volvió, volvió 24 horas. Pero bueno, pero nunca ponen, digo, oye, ¿por qué no cuentas sus discrepancias con Anguita? Que son muy divertidas. Además las cuenta muy bien de cómo le impusieron a Nicolás Sartorius. Y detrás del sinvergüenza de Nicolás Sartorius yo no voy y tal. Bueno, en el fondo fue un tema de listas, no fue un tema ideológico. Y luego después de Anguita tampoco ya fue la debacle total, ¿no? Porque... Claro, con Julio Anguita se va a repetir un debate. Julio Anguita consigue un gran éxito electoral por dos cosas curiosas. Uno, el tema del felipismo, la corrupción del régimen del gobierno felipista, él le saca mucho partido desde la izquierda, y luego un grupo extrañísimo de medios de comunicación que se pueden hacer la pelota de una forma impresionante, de que ahí el que más se emociona es Pedro J. Ramírez, pero de repente le ponen, pero vamos, hasta Federico Jiménez Los Santos. O sea, a mí me hace gracia cuando ves a gente diciendo, el comunismo de extrema izquierda es lo peor, tal. Digo, pues si tú eres el que decías les habéis apoyado hasta ahora, que en el fondo hay un grupo de gente que al final la extrema izquierda es buena o mala según pacte con el PSOE. Si pacta con el PSOE es lo peor. No me gusta nada la extrema izquierda. Si está en contra del PSOE, me mola, esto es la verdad de la izquierda. Con lo cual dices, me parece muy bien, pero entonces tu posición no es ideológica, no es porque te parece mal el marxismo tal, simplemente es tácticas, porque eres, con perdón, un peón del Partido Popular, y si le viene bien al Partido Popular que existe la extrema izquierda lo vas a apoyar, y si le viene mal lo vas a criticar. Entonces, por eso, con perdón, cuando salen algunos diciendo, me parece fatal que Podemos pacte con el PSOE, digo, pero si tú es cuando está, salvo que Podemos estuviera en contra del PSOE, entonces te parecería bien. Por tanto, en fin, tú mismo te anulas
como opinador. Tiene otro problema Julián Guita, que es el mismo que ha tenido Carrillo, que es el tema de las federaciones. Él ya se encuentra con lo que ha pasado, que la Federación de Cataluña quiere ir por su cuenta, la Federación de Vasca también. Julián Guita es el último líder que intenta poner orden en eso y decir, a ver, quien no está de acuerdo con respetar la jerarquía, que se vaya. Él llega a romper definitivamente con Iniciativa per Cataluña, con lo que queda del PSOE, dicen, no estáis conmigo, pues expulsados. Eso luego se lo cargan. Y la Izquierda Unida que viene después, la llama a hacer y dice, no, que cada cual diga lo que le da la gana. Eso en la práctica provoca que Izquierda Unida en el fondo virtualmente no es un partido nacional. Claro, entonces tenemos que después de Julián Guita viene Llamazares, que ya fue todo, y después Llamazares, pero ¿Llamazares está en el Partido Comunista o en Izquierda Unida? Porque... Claro, él era afiliado del Partido Comunista, se tuvo que acabar dando de baja porque el Partido Comunista hizo la vida imposible. El fondo del Partido Comunista en este momento, después de que se vaya Anguita, cuando cae la Unión Soviética, hay un intento de disolver el Partido Comunista de gente como Nicolás Sartorius, como Juanjo Azcona, que ahora va a ir a la cárcel por las tarjetas Black, pero que él es dirigente del Partido Comunista, y dicen que hay que disolver el PC, que la marca tiene que ser Izquierda Unida. Y en aquel momento, Anguita lucha para que se mantenga. Y que no, el Partido Comunista tiene que mantenerse. Eso, que en aquel momento todavía tiene un peso importante en el PC, Llamazares dice que es un estorbo. Dice, esto que hay un núcleo aquí dentro raro del PC. Es que Izquierda Unida, hay que decirlo a toda velocidad, se fueron todos los partidos menos el PC. O sea, se fueron todos. Fueron desapareciendo todos. Entonces, claro, es un poco extraño mantenerse, o que oficialmente es una coalición, si solo hay un partido. Si solo hay un partido. Entonces, ¿qué es exactamente Izquierda Unida? Una y coalición... ahora mismo, ¿qué partidos hay en Izquierda Unida? El Partido Comunista. No hay otro. Hay un corriente ecológica, pero partido como tal, no hay otro. Con lo cual, claro, todo queda raro. Dices. Y Francisco Frutos era el secretario general del Partido Comunista. ¿Y ahora quién es el secretario general? Ahora un abogado llamado Enrique de Santiago. Oh. Pero que en el fondo el partido ya no existe. ¿Por qué? Porque en el fondo hay algo con lo que no podían competir los dirigentes de la extrema izquierda, que es el sentimiento de antiguo. Si es algo que es un antiguo y encima, si tú reniegas de la historia del Partido Comunista porque consideras que la transición fue un acto de rendición y que te vendiste al sistema y tal, entonces ¿qué te queda? Si para un dirigente del Partido Comunista no rentabiliza, solo el antifranquismo, solo les interesa, es un museo para reivindicar, bueno, yo soy heredero de aquellos que lucharon contra el franquismo, pero en la práctica Llamazares demostró como orgánicamente era un estorbo, porque era como una estructura paralela. Tiene la estructura de Izquierda Unida y hay una estructura por ahí dentro paralela del Partido Comunista que le estorba. Él luchó contra eso. Y en el fondo, cuando Podemos crea Unidos Podemos y entra Izquierda Unida en Podemos, es la última chincheta en el ataúd del Partido Comunista de España. El Partido Comunista como tal... no tiene ni sede. No, ya no tiene ni sede, efectivamente. Hay una fundación de pensamiento marxista que lo único que queda es lo equivalente a sede, pero ni siquiera funciona ya como partido. Y yo pongo en duda que Izquierda Unida pueda desligarse de Podemos, porque son abrazos del oso. Cuando una vez entras... Y sobre todo porque le ha pagado la deuda de sus campañas electorales. Pero es que aunque salieras, electoralmente se te van a quedar dentro ya, porque ya en el fondo Podemos es Izquierda Unida 3.0. Ese sentimiento, digamos, ideológico de la izquierda del PSOE, ya hay una marca que lo ha capitalizado y que no tiene la mancha de... El comunismo de hoy está en Podemos. Y lo saben, sus dirigentes. Pues JF Labat, ha sido un placer estos 2 episodios hablando del Partido Comunista. Hay que poner los deberes ya para hablar del Partido Socialista. La historia del Partido Socialista. Y ha habido una evolución mucho más interesante. Todavía. Un abrazo fuerte, JF Lamata, y la próxima semana nos escuchamos aquí en 40 años, Historia de una época. Y a todos ustedes, muchas gracias por su fidelidad. Prometemos volver Dios mediante la próxima semana aquí, a Radio Ya.